chicos, ¿cómo ¿Qué estáis? tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí en casita, ¿Te haciendo gusta, vida no? relajada. Bueno, lo de currar desde casa no está tan mal, ¿no? No, bueno, yo no me quejo. Hay gente que dice que lo lleva un poquito peor, pero bueno, si te haces un Ah, horario y tal, se sobrelleva bien. claro, claro. Pues nada, bienvenidos a mi magazine, chicos. Y lo primero que me gustaría saber es, pues eso, cómo estáis y si ya estas semanas van pesando un poquito o no, si lo estáis llevando todo estupendamente. Bueno, pesa, ¿no? O sea, creo que todos hemos ido pasando como por fases así y ahora estamos un poco aburridos. También los que estamos en fase cero, ¿no? Todavía. Supongo que también los de la uno también están jodidos, pero bueno, pero nosotros un poquito más todavía. Estamos bien, tenemos una sensación agridulce entre que estamos preocupados con todo lo que pasa por Sí. nuestra familia, por el mundo y con todos, y a la vez estamos muy contentos porque hemos sacado el adelanto del disco y está funcionando increíble y a todo el mundo le está gustando mucho. Entonces hay una sensación ahí un poco compleja en la cabeza. ¿Cómo se vive? Porque claro, es una situación diferente y cómo se vive un lanzamiento en toda esta vorágine de semanas. Da un poquito más de vértigo cuando sucede así. Bueno, lo estamos empezando a experimentar, pero da más vértigo el hecho de la tangibilidad de ir a los sitios y hacer un showcase, un concierto, ver a algún fan que en la puerta de una entrevista que dice que si te haces una foto, lo de siempre, o sea, es como que cambia nuestra normalidad y entonces te crea un poco de nerviosismo, pero a la vez, bueno, pues mira, estamos ya adquiriendo bastante experiencia en esto de la promo virtual y como con todo, y al principio de la cuarentena, ese nerviosismo, esa ansiedad por la incertidumbre que tienes es muy grande y Sí. conforme pasa el tiempo va pasando y vas aprendiendo también a calmar tus constantes vitales y a admitir que esto es así. ¿Y cómo se vive la parte, por ejemplo, de... Porque al final vosotros sois carne de directo, absolutamente. ¿Cómo se vive esa parte de los conciertos en directo si sentís cierta incertidumbre? Porque de primeras dicen que a lo mejor la música en directo empieza antes en salas más pequeñas, que quizá las grandes aglomeraciones que se van a evitar más, pero claro, al final no hay datos concretos. Imagino que uno internamente siempre tiene como, ostras, a ver si empezamos como a tener ya algo más concreto a lo que aferrarnos, ¿no? Bueno, yo creo que es lógico. Primero hay que achicar agua en los hospitales, que es lo que... Entonces, el siguiente paso ha sido achicar agua en la gente que lleva encerrada en su casa 70 días y las últimas cosas serán los festivales, las salas de teatro, las pequeñas salas de conciertos. Es una cuestión de prioridades también, Sí. aunque no deja de ser importante también la música y la cultura, porque es lo que está acompañando a la gente en estos días de encierro, pero la realidad es que bueno, pues estamos los últimos de la cola. Dentro de lo malo, a nosotros particularmente solo nos ha afectado a un concierto, porque nosotros este año solo teníamos hasta la fecha un festival, que es el Sansan, que se ha pasado a octubre, a ver si se puede hacer, en principio se mantiene, pero claro, hay compañeros que de repente tenían, solo durante la cuarentena han palmado 30 bolos, ¿sabes? Que dices, hostia, pero bueno, pues es que nadie se podía esperar esto y estamos todos con la misma cara de gilipollas que se nos ha quedado desde el minuto uno. ¿Cómo nace Mundo Imperfecto? Y me gustaría saber cómo es ese proceso de composición. Pues mira, fue de las primeras, yo creo que fue de la primera remesa así de canciones de este disco y, y vino, te cuento la historia, pues se la escribí a una persona a la que quiero mucho y que, que canta y toca en su casa, que tiene un proyecto arrancando y me contó que una vecina suya se la había cruzado por la escalera y le había dicho, oye, ¿tú eres la que toca y canta? Dijo, sí, dijo, pues dan ganas de subirte el volumen. Y me pareció tan precioso ese verso que me puse a tirar de ahí y acabé escribiendo una canción que habla pues de la persistencia y de tener paciencia y de decirle de alguna manera a alguien que quieres y que ves que tiene talento, decir, oye, que si te pones y si te dejas un poco la piel, puedes llegar a cualquier sitio, no tienes techo. Lo cierto es que ahora la canción, al salir en este momento,
coincide que la magia de las canciones tiene eso, que de repente parece que el texto está escrito para este momento y para dar una esperanza al mundo. Pero es bonito que cada uno se lo lleve a su terreno. Imagino que eso, que se siente un poquito más de vértigo al lanzar, pero cuando el feedback del público está ahí, ¿cómo se recibe eso? Bueno, lo que se reciben son datos, pero bueno, datos y cifras que están muy bien, al fin y al cabo. Pero bueno, encantados, estamos en casa celebrando todos los días un poco tan buena acogida, pero con ganas a la vez de poder emplear esta buena acogida de cara al directo, que es para lo que vale, ¿no? Sí. O sea, las canciones luego tienen que llegar también al estatus de los escenarios. Si no llegan, se quedan como a medio camino del camino total, ¿no? No sé. A mí me pasa eso, que justo necesito llegar a ese punto para ver exactamente lo que ocurre, porque las cifras no me manejo bien. Esta mañana he hablado con Dani es nuestro manager y me llamado esta mañana y me ha dicho, oye, ¿tú has visto el mensaje que se ha mandado con las cifras de Spotify y de tal, de la canción? Y le he dicho, sí, pero no sé interpretarlo bien, ¿es bueno? ¿O qué? Me ha dicho, es buenísimo. Y digo, ya, hostia, pero claro, para mí son números, no sé compararlos, no sé ni con qué compararlos, ¿sabes? Entonces es raro. Claro, normalmente nos ha pasado con otros discos que siempre hay alguna canción o alguna canción que se ha dado a conocer o que lleva ya más recorrido, que en el momento en el que arranca el primer acorde ves la reacción de la gente y dices, hostia, vale, ahora entiendo por qué tenía esos números. Pero claro, eso va a tardar en llegar. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia. No nos queda otra. Hablando de esos conciertos y de esos momentos, ¿habéis notado en giras anteriores quizá incluso un cambio, ¿no? Temas que a lo mejor podían estar sonando un poco más, bueno, en todo este tema de plataformas, incluso que a lo mejor el videoclip tuviese muchas reproducciones y que luego, después de llevar a lo mejor, yo qué sé, 10, 15 directos, notar que hay un cambio y quizá esa que no tenía a lo mejor, entre comillas, tanto tirón, de pronto sí ha dado la vuelta por cómo suena en el directo, por cómo lo transmitís quizá vosotros. ¿Habéis notado a veces esas variaciones? Yo creo que más bien exactamente eso yo no lo he notado, pero sí percibimos que los números que nos llegan no siempre son un ejemplo claro de lo que más le gusta a la gente. Entonces a veces llegamos a una gira y hemos metido una canción porque nos gusta y porque no queremos no tocarla, porque le tenemos cariño, pero parece que todo apunta a que es de las que menos están gustando o menos se está escuchando, y cuando llegamos a la gira nos damos cuenta que hay que cambiarla de sitio y ponerla en un sitio importante del repertorio porque todo el mundo la canta. Entonces creo que es lo que decía Rulli antes, que al final es la gente la que te da el medidor real de lo que pasa, ¿no? Y eso es en los conciertos y esperemos que sea pronto. Hace unas semanas pude hablar con Andrés Suárez y él me decía que él sacaba discos por el directo. Es decir, que el álbum cobraba sentido cuando estabas en tu gira, ciudad a ciudad, rodando. Vosotros al final sentís lo mismo, ¿no? Por lo que me estáis comentando. Es decir, el álbum tiene sentido al 100% si yo puedo girar con ese disco y tener ese contacto directo con el público. Totalmente. Además, en nuestro caso particular, o sea, hay músicos que viven grabando canciones en el estudio, músicos profesionales. Nosotros, si comparas las horas que hemos estado en un estudio con las horas que hemos estado girando, el porcentaje respecto el uno del otro es totalmente ridículo. Entonces, claro, para nosotros la parte vital de todo esto es poder salir a presentar las canciones, poder salir a disfrutar. Aparte de grabar, nos gusta ver la reacción, pero es que ese medidor es lo que hace que ese medidor de que la gente responda, que puedas ir a un sitio y haya gente esperando, pagando la entrada para verte, es lo que hace que este trabajo merezca la pena. Y claro, pues ahora mismo, lo que decíamos, nos va a costar un tiempo poder saber hasta qué punto y poder volver a disfrutar de todo esto. Hay una pregunta que hago siempre porque tengo mucha curiosidad siempre en saber cuando uno está creando un álbum y a lo mejor tiene varias composiciones, qué composiciones son las que finalmente sí o sí entran, cuáles no. A veces me han llevado a responder a algunos compañeros vuestros de tener a lo mejor en producción 15 o 12 o 13 y al final que el álbum sea 10, por ejemplo, y que la elección la ha hecho en el coche, cuando se podía estar a lo mejor haciendo viajes, ¿no? No sé vosotros cómo hacéis ese tipo de elección, qué tema o qué os tiene que transmitir o qué sensación os tiene que provocar para que digáis, pues estos tienen que entrar y a este de momento lo vamos a dejar ahí aparcado.
Mm, realmente es una decisión de unos cuantos, porque, por ejemplo, yo cuando las escribo en casa voy perdiendo perspectiva. Luego voy quedando con ellos, las vamos montando juntos, pero a lo mejor pasa un año Sí. y tenemos, pues en el disco anterior o en este, 20 canciones para elegir y yo he estado a punto de cometer grandes errores. Yo habría dejado fuera en su día Fuego Cruzado o canciones que luego han sido muy importantes porque pierdo absolutamente la perspectiva. Entonces al final nos juntamos con nuestra gente de confianza, con Nigel en este caso, el productor, probablemente con Dani, con David Bonilla, con Paco, y nosotros opinamos los primeros y después opinan los demás y entre todos sacamos conclusiones. Muchas veces una mayoría de gente está de acuerdo en una canción que uno no, y es evidente que hay que hacer caso a la voz popular. Sí, también yo creo que es un proceso muy orgánico. Nunca hay un momento de tenemos que quedar para decidir qué canciones entran y qué canciones no. Sino que como lo vamos trabajando todas desde el principio, hay canciones que se van quedando por el camino y luego ya hay un momento en el que hay un corpus lo suficientemente robusto como para decir, pues mira, yo creo que esta ahora mismo, con todo lo que tenemos que trabajar en las demás, se tiene que quedar fuera. Pero no hay un momento delicado en el que decimos, vamos a quedar hoy para decidir qué 10 entran, qué 12 entran y qué 5 se quedan fuera. ¿Os ha pasado algún momento de estar, entre comillas, como obcecados, diciendo, no, este tema no, pero al final producirlo, escucharlo y decir, sí o sí tiene que estar en el álbum? ¿Ha sucedido alguna vez? A mí en casi todos los discos, con el tiempo, hay alguna canción que no me gusta mucho. Pero cuando las estamos grabando nos parecen lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos mostrarle a la gente. No siempre se quedan las 12 mejores, por así decirlo. Entendemos los discos como un cómputo global, entonces muchas veces hay una canción que entra en lugar de otra porque hace falta una canción un poco más rápida o una más lenta o para que tenga equilibrio el disco, ¿no? Entonces muchas veces se intentan rescatar. Cuando haces un disco decimos, ¿qué sobró del disco anterior? ¿Qué tenemos? Pero normalmente se ha quedado muy atrás. Nunca hemos acabado usando una de las antiguas. Y cuando estáis con esos temas, con el álbum, con este próximo álbum, ¿tenéis la mente puesta también en el directo? ¿En cómo queréis luego posteriormente que ese tema comience a sonar? ¿Cómo queréis que termine el tema en directo? ¿Lo pensáis? ¿O eso viene posteriormente? Yo creo que viene posteriormente, que lo que intentamos es avanzar y que ese tema alcance el mejor estatus posible. No lo hacemos ni pensando en que luego se va a convertir en un directo o que vamos a hacer un libro y va a salir en el libro la letra o lo que sea. Lo que se intenta es que la canción crezca lo máximo posible y dejarlo lo más redonda posible. Luego es verdad que una vez te pones a montar la gira, a veces le da ciertos matices que piensas que para el directo puede funcionar mejor o alargar una parte instrumental o al revés, o acortarla. Pero no lo hacemos pensando en el directo en ningún momento. ¿Por qué palabra jamás comenzaríais una canción? Coronavirus. Sí. Tengo que decir que las canciones que llevan dentro la palabra coronavirus me cuestan un poquito. O sea, me parece que se puede hablar muy bien de toda esta movida sin decir coronavirus, que es difícil. Pero hay que respetarlo todo. COVID, me gusta más, ¿no? COVID. Prefiero COVID, ¿sabes? Como la mascota esa, ¿no? COVID. ¿Habéis notado durante estas semanas si entre vosotros ha aumentado un poco la creatividad o os habéis notado un poquito más estancados? Yo por mi parte he estado más seco que la mojama. No, supongo que en mi caso la conclusión que he sacado es que estar preocupado, una cosa es estar triste o feliz o ilusionado o desilusionado para escribir, pero estar preocupado, mi cabeza se pone en un estado de alerta, como de medio ansiedad, como de ver qué pasa y yo no soy muy capaz de ser creativo. A
Al menos eso es lo que me ha ocurrido. Ahora ya que empiezo a estar un poco, que se empieza a ver un poco de luz, empiezo a escribir algunas cosas, pero creo que no son muy buenas, o sea que me falta tiempo todavía. ¿A qué recuerdo de infancia le debéis una canción? Bueno, en este caso Juan, que es el que hace los temas. De hecho, a lo mejor de aquí sale una canción ahora que sé para pensarlo, ¿sabes? Yo pienso en el momento de dejar de... O sea, lo que pasa es que le debo una canción que nunca escribiré porque sería difícil que no sonara un poco infantil, pero sonaría de Tequila, creo. pero es el momento en el que dejamos de estudiar y dejamos de hacer lo que se supone que todos tenemos que hacer o moriremos y nos dedicamos a la música durante muchos años para pasar las putas y que luego salga bien. Supongo que esta es una historia redonda que no me atrevería a contar yo. Ahí se empieza como a plantear ya el tema, por ejemplo, de próximos conciertos en aforos más reducidos, que quizá los conciertos a lo mejor pues tengan que ser en salas más pequeñas, pero que haya varias fechas seguidas. No sé si vosotros tenéis algún tipo de planteamiento, si no... De momento, a ver, nosotros tenemos una buena suerte y una mala suerte. La buena suerte es que no nos ha pillado en mitad de una gira. Esto. La mala suerte es que desde el disco anterior nos gusta plantearnos la gira con muchos meses de antelación, porque es la mejor manera de plantearla también en torno a la vida del disco. Entonces ahora mismo todos los planes que teníamos para empezar a finales de año han saltado por los aires. Entonces vamos un poco semana a semana, pero claro, es lo que decía antes, la música está a la cola. Hasta que no haya, o sea, sí, nos han dicho que en una fase de la desescalada se va a tocar un tercio de aforo, luego a 2 tercios. Nosotros personalmente ahora mismo el grupo ha crecido tanto en los últimos años y llevamos tal volumen de trabajadores y hay tantas familias que dependen del trabajo que hacemos que no nos podemos plantear salir a girar con menos gente y eso significa que si no podemos hacerlo con el número de aforo, pues igual nos toca esperar. Pero esto no es más que bueno, pues dar palos de ciego un poco hasta que no esté todo escrito y podamos tomar una decisión en firme. Lo mejor es no pensar mucho en ello hasta que toque hacerlo. Como público al final siempre lo que hacemos es tener el álbum, el resultado final, ir al concierto de una gira, pero en el fondo no somos conscientes ni de la cantidad de gente que hay detrás ni de las horas de trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de la creación de un álbum, por ejemplo? Muchas veces. O sea, sí, a ver, en nuestro caso no se puede sumar la parte de composición, que en muchos casos sí es, porque la gente para y dice, he estado tantos meses escribiendo. En nuestro caso yo he ido escribiendo en la vida, siempre es mi manera de hacerlo, y directamente fue terminar la gira anterior, o sea, terminar de tocar la gira de Cuestión de Gravedad ese verano, ponernos a ensayar al menos de un mes, empezar a ensayar primero un día a la semana, yo quedaba con Nigel, mirábamos las canciones, un poquito con la acústica, veíamos un par de cosas, nos juntábamos con ellos, a la semana siguiente se sumó Sergio Valdeita, a la siguiente Ramiro, luego Pera, estuvimos cerca de 2 meses ensayando, montando todo, y luego pues cerca de 2 meses grabando casi, ¿no, chicos? Sí, por ahí. ¿Mes y medio? Sí, con una semana entre medio. Y luego la mezcla, claro, luego es que también hay que contar con las mezclas, con el mastering y con un poco esa fase de todo grabado y prueba y error, ensayo y error, a ver qué sonidos funcionan mejor, de qué forma. Claro, y que no somos panaderos, o sea, quiero decir, nosotros yo no puedo dormir. Yo estoy 3 meses, no me refiero literalmente a que no pueda dormir, me refiero a que yo estoy esos 3 meses y medio, 4 meses, y digo yo, pero ellos también,
al pues disco. dejándome la vida en algo que me va la vida y que nos supone mucho, que nos supone el siguiente paso de nuestra carrera, que un paso en falso se lo puede cargar todo. Y son muchos meses no solo de trabajar y irte a tu casa y salir del estudio y borrar, irte a cenar y estar bien, sino de estar run, pues eso, 3 meses. Y claro, al final eso es mucho curro. Cuando acabamos, yo el día que empezó el confinamiento, que paramos la mezcla, estuve 4 días enfermo en casa de que mi cuerpo no podía más. Entonces, pues es mucho curro, pienso, hacer un disco para cualquiera. Habéis ido creciendo progresivamente y me gustaría saber si sentís ahora quizá más responsabilidad, o no sé si llamarle presión, el hecho de tener que mantenerse. ¿Notáis eso? Es decir, ostras, puede ser complicado ir creciendo, pero al final quizá lo más complicado, o lo más difícil, o lo que más presión puede generar es el mantenerse, y a partir de ese mantenimiento seguir creciendo. ¿Lo notáis vosotros así? Totalmente. Sí, Dale, Rol. Evidentemente, al principio tocabas en un sitio un miércoles a las 12 de la noche y te iban a ver 20 personas. A lo mejor en ese sitio, en la gira del último disco, hemos tocado en un sitio para 1500 y estaba agotado. Obviamente hay muchísimo más ojos puestos sobre tu nuca, muchísimo más gente que ha invertido su tiempo y su dinero en ir a verte. Es inevitable sentir responsabilidad. También es inevitable sentir responsabilidad pensando que si en cada disco ha crecido un poquito el volumen de gente que te escucha, y ya en el último ha crecido bastante, probablemente en el nuevo haya muchísima más gente, y eso implica que haya muchísima más opinión también. Y eso también genera mucha ansiedad. A ver, a nosotros particularmente nos la pela un poco. Nunca hemos sido de meternos a leer lo que opina la gente de nosotros en las redes sociales, porque no lo vemos necesario ni lo creemos que polemizar sea bandera de nada. Pero sí que es cierto que te da un poco de yuyu y también ya no solo eso, sino también a la hora de plantearte los conciertos. A lo mejor con 21 años o 20 años te podrías plantear salir a tocar con 10 o 12 copas de más. 10 o 12 de más, cervezas. Y ahora no. Obviamente ahora te lo tomas casi como si fuera un arte marcial, ¿no? O sea, con tu movida ahí. Y claro, son muchos factores. Y para terminar, ¿qué os da la música que nada más lo hace? Yo no sé hacer otra cosa. A mí me da todo. Me da esperanzas en el futuro, me da buenos recuerdos del pasado, me hace terapia, y como a todo el mundo, y me acompaña en la vida. Si me quitas eso, hostias, creo que hay pocas cosas que me harían tan polvo. Yo creo que en el punto que estamos, la música da sentido a nuestras vidas. Si ahora mismo la música desapareciese, ¿qué sentido tiene? ¿Qué vamos a hacer? Habría que ver, a lo mejor eso, podemos ser panaderos y se nos da de puta madre hacer pan, como decía Juan antes, pero estaríamos bien jodidos. Da sentido a nuestra vida. Sí, es como si por encima de todo ahora mismo la música desde hace unos años es el guión de la vida que tenemos. O sea, es como todo rodea a la música. Y también tiene mucho que ver lo que decía Juan antes, de que terminas de grabar en el estudio y no te vas a casa y te olvidas. Cuando estás en una gira, cuando estás preparando un disco, cuando eres músico en general, más allá de que haya cosas que te tienes que aprender para hacer no sé qué, tu vida la concibes como algo que está las 24 horas del día respirando música. Entonces es eso, es como el guión de nuestro día a día. Pues chicos, muchísimas gracias por sacar estos minutos para charlar con nosotros. Gracias a ti. Os mando un abrazo enorme y que ojalá vuelvan los directos lo más rápido posible. A ver, seguro. Y nos veamos por allí. Así que muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.